Bienvenidos a Economía en Breve número 229 con lo más relevante de la marcha de la economía. Comenzamos esta semana por comentar nuevamente lo que está ocurriendo en Cuba, donde de acuerdo a innumerables videos difundidos en las redes sociales hay fuertes y masivas protestas que se han ido generalizando por toda la isla, con la gente exigiendo libertad y pidiendo el fin del régimen comunista instaurado por los hermanos Castro hace medio siglo. Por otro lado, el gobierno cubano afirma que las imágenes que se están difundiendo no corresponden a la realidad. Lo que está ocurriendo merece una reflexión profunda, no solo sobre el momento que vive Cuba, sino la humanidad en general, que está testiguando, diría yo, que el socialismo no funciona por tercera vez en la historia, luego del colapso de la Unión Soviética, seguido de lo que llamaría el cambio de estrategia de desarrollo en China, y ahora con el régimen de los hermanos Castro, sitiado por una realidad que escapa a la retórica. Uno de los testimonios más interesantes es el del señor Carlos Calvo, que refiere haber sido escolta del servicio secreto y de Palacio en Cuba, y que en este video habla sobre la realidad que vive el pueblo cubano. Muchos dirán, especialmente los llamados socialistas del siglo XXI, que este señor no es digno de ser escuchado, ya que responde a los intereses del imperialismo yanqui, por usar ese lenguaje que tanto se escuchó en la América Latina socialista, pero los que saben de historia verán similitudes con lo que otros regímenes terribles como el de Stalin o Mao Zedong hicieron en su momento. El señor Calvo refiere innumerables atrocidades cometidas por el gobierno de los hermanos Castro en contra no solo del pueblo cubano, sino de otros pueblos como el de Angola. Me llamó poderosamente la atención que Carlos Calvo dice que los cubanos pierden la vida haciendo fila. Eso me recordó una frase que se me quedó grabada, pero desafortunadamente su autor, ese sí se escapó a mi memoria, que refería que lo que derrotó al socialismo soviético fueron las filas para obtener pan. El socialismo soviético surge como una respuesta desesperada a la injusticia generada por el régimen de los zares, pero en lugar de generar prosperidad y justicia solo cambió a los opresores del pueblo ruso, produciendo miseria y sufrimiento. Hay que notar que ese socialismo se instauró, se mantuvo y se extendió a otros países por medio de la violencia, donde los que no comulgaban con los ideales revolucionarios eran ejecutados o mandados a campos de concentración. Ahí están un par de libros que refieren lo que pasaba en el régimen soviético: El archipiélago Gulag de Solzhenitsyn o La noche quedó atrás de Jan Baltin. En este último, Baltin cuenta su vida como agente bolchevique que incluso vino a América para desestabilizar a los gobiernos y ayudar a la causa socialista, descubriendo muchos años después que esa causa se había desvanecido y solo quedaban a los líderes convertidos en los nuevos opresores que decidían sobre la vida de los demás. Si el gobierno cubano de verdad quiere convencer al mundo de que lo que ocurre en Cuba es diferente a lo que se ve en los videos, lo pueden conseguir permitiendo una visita sin restricciones a alguna delegación de las Naciones Unidas para servir de testigo, pero no lo harán seguramente argumentando que la soberanía de la nación no se negocia o algo así por el estilo. Uno de los problemas fundamentales del socialismo y de los regímenes donde el poder está muy concentrado es que anula el potencial creativo del individuo y la sociedad para producir, no digamos prosperidad, sino simplemente los bienes y servicios que requieren las personas. La libertad es una condición necesaria para que florezca el espíritu humano, la iniciativa y la mejor forma de cooperación entre las personas, que es justamente el intercambio voluntario de bienes y servicios al que nos referimos como economía de libre mercado. Para no extendernos mucho en el tema, les dejo nada más la siguiente reflexión. Imaginen todos los bienes y servicios que requieren las personas de un país de la actualidad, desde frijoles hasta teléfonos celulares, computadoras, música y consultas médicas. ¿Qué es más inteligente? Que unas cuantas personas en el gobierno decidan la forma que se van a usar los recursos de la nación para producir los bienes y servicios que ellos determinen, o permitir que cada persona encuentre una necesidad social que pueda atender y lo haga comprometiendo sus propios recursos. Al final del día, lejos de cumplir las promesas de justicia social y bienestar con las que llegaron al poder, los regímenes socialistas se convirtieron en los hechos en nuevos imperios donde el líder supremo tiene más poder que el que tenía un zar o un rey. Ojalá que como humanidad aprendamos la lección, pero mientras las grandes mayorías de los pueblos no tengan educación y no sepan de historia, repetirán los mismos errores del pasado. Pasando a los temas económicos,
La inflación presentó la séptima sorpresa consecutiva al alza en la primera quincena de julio, registrando 0.37% cuando el promedio de analistas consultados en la encuesta de Citibanamex esperaba 0.26%. Como podemos ver en esta gráfica del INEGI, la inflación de la primera quincena de julio de este año fue la más elevada para un periodo similar desde el año 2012. En este otro cuadro del INEGI podemos ver los precios que más impacto tuvieron en la quincena, destacando el gas doméstico, la tortilla y las loncherías y similares en los primeros 3 lugares. Por cierto, la incidencia que ven aquí en la última columna es el resultado de multiplicar el aumento observado en el precio por el peso que tiene ese producto o servicio en la canasta con la que se construye el indicador. El aumento de 4% en el gas doméstico tiene una mayor incidencia que el aumento de 12% en la cebolla, porque su peso dentro de la canasta es de 2.17%, mientras que el peso de la cebolla es de solo 0.2%. En este cuadro del INEGI pueden ver que fue la parte subyacente, que recordemos es la menos volátil, la que registró un aumento por encima de lo usual comparado con los años anteriores, lo que se concentra en el renglón de alimentos, bebidas y tabaco, como vemos aquí. Con este resultado, la inflación subyacente anual siguió subiendo para alcanzar 4.64%, muy por arriba de la meta oficial de 3%. Estos resultados explican y justifican la actuación de Banco de México del mes pasado cuando aumentaron la tasa de interés de referencia. La inflación se está portando mal y, por cierto, al actualizar mi pronóstico con el resultado de esta quincena, la inflación va en camino a terminar el año en 6.35% y si algo sale mal, no sería difícil verla terminando el año por arriba del 7%. Y algo de lo que podría salir mal serían malas cosechas que disparen el precio de los productos agrícolas, como de hecho ya está pasando con algunos cultivos como el café, luego de que las heladas afectaran a Brasil, que es uno de los principales productores. En esta nota de Bloomberg refieren que la volatilidad en el clima en diversas regiones del mundo como consecuencia del cambio climático produce sequías, inundaciones y heladas que tendrán efectos sobre diferentes cultivos y afectarán a la inflación. También en la semana tuvimos el indicador oportuno de la actividad económica del INEGI, que es un ejercicio econométrico para anticipar el desempeño que tendrá el indicador global de la actividad económica, que a su vez mide el ritmo de la producción en el país. En el cuadro inferior de esta lámina puede verse que para mayo se anticipa un crecimiento de 0.6% mensual, mientras que para junio se anticipa 0.3% mensual. En esta siguiente gráfica podemos ver este desempeño estimado en los dos últimos puntitos de la gráfica, que luce positivo. Regresando al cuadro, vemos que la actividad industrial se anticipa con caídas de 0.1 y 0.7% en mayo y junio, lo que es una mala noticia. Así se vería el desempeño de la industria, que se recuperó más rápido que el total en la segunda mitad del 2020, pero se ha estancado durante lo que va del 2021, lo que llama la atención, ya que dentro de la industria han sido las manufacturas las que han rebotado con mayor brío, impulsadas por el repunte de la actividad en Estados Unidos. Ya hemos mencionado que la industria automotriz, que es de las más importantes en el país, enfrenta una problemática especial por la escasez de chips, lo que no se resolverá en el corto plazo y seguirá afectando a la producción durante el resto del año por lo menos. Para las actividades terciarias, es decir, los servicios, se pronostican aumentos de 0.3 y 0.4% en mayo y junio, que se verían así de forma gráfica y comparados con el IGAE total. Mientras que la economía sigue en la batalla por recuperarse, el contagio por COVID está volviendo a repuntar con gran fuerza en una tercera ola que ya superó la cresta de la primera y amenaza con superar inclusive la segunda, como ven en esta gráfica de la Universidad Johns Hopkins. La Ciudad de México regresó al semáforo naranja, aunque diría que es un naranja deslavado, porque no se aplicarán las medidas de aislamiento del naranja original. De hecho, ya hay 3 estados en naranja y 1 en rojo, Sinaloa, como pueden ver en el mapa del semáforo epidemiológico, cuyo uso pues parece más bien para que las personas se cuiden mucho más, ya que no hay medidas diferentes por parte de las autoridades sanitarias. Por cierto, en el mundo se extrañan más de uno de la falta de un cambio en la estrategia contra el COVID del gobierno mexicano, siendo el 4º país con más muertos. En este artículo de Bloomberg señalan que AMLO y su gobierno oscurecieron la verdad sobre los casos, muertes y la vacunación y se preguntan si estas mismas personas podrán proteger al país del repunte de la variante Delta, mencionando que de acuerdo con un análisis de la Universidad de Washington se estiman las muertes por COVID en México alrededor de las 540,000.
En otro evento relevante se ha generado una disputa entre Estados Unidos, Canadá y México respecto a uno de los criterios del nuevo tratado comercial, lo que motivó la reunión de las ministras de los tres países. Recordemos que el contenido regional de los automóviles aumentó de 62.5% en el tratado anterior a 75% en el actual para poder quedar libres de arancel. El problema es la forma en que se contabiliza el contenido regional del automóvil. Si una pieza, digamos, representa el 10% del valor de un coche y tiene un 76% de contenido regional, Canadá y México quieren contabilizar el total de esa pieza como contenido regional, es decir, sumar el 10%, pero Estados Unidos dice que solo debe sumarse el porcentaje correspondiente, es decir, el 7.6%. Miren, a reserva de consultar a los expertos, me da la impresión de que Estados Unidos ganaría el arbitraje en los paneles internacionales. Hay que recordar que el problema no está en los autos, que si se exportaran fuera del tratado tendrían un arancel de 2.5%. El problema son las camionetas o camiones ligeros, ya que esos sí tendrían un arancel de 25%, y para que se den una idea del tamaño del problema, cerca del 80% de los vehículos que México exporta a Estados Unidos son camionetas. Bien, el nuevo TEMEC fue muy celebrado y cacareado, especialmente por lo complicado de la negociación con un presidente Trump en Estados Unidos, pero como lo comenté en su momento, México cedió mucho de lo que tenía en el tratado original y ahora Estados Unidos tiene mucho más a su favor en los temas que le interesan. Esta semana trascendió, por otro lado, que la Comisión Federal de Electricidad pidió a la Comisión Reguladora de Energía frenar los permisos para la interconexión de plantas de energía limpia a la red eléctrica nacional. Lo primero a resaltar es el sinsentido de la petición, no solo porque la CFE es una de las empresas que regula la comisión y le está diciendo cómo hacer su trabajo, sino porque la CFE deja claro que no le importa el medio ambiente ni la salud de los mexicanos y prefiere quemar combustóleo a costa de la calidad del aire en el Valle de México, por ejemplo, que buscar alternativas más ecológicas, todo en aras de mantener el poder en el sector. Como ciudadano y habitante del Valle de México me siento indignado y preocupado por este tipo de acciones. También esta semana trascendió una carta de varios congresistas, senadores y representantes de ambos partidos en Estados Unidos que le mandaron al presidente Biden para pedirle que atienda a las violaciones que el gobierno del presidente López Obrador está haciendo al Tratado de Libre Comercio en materia de energía, ya que además de estar afectando inversiones de empresas estadounidenses, amenaza la competitividad de las cadenas de producción de América del Norte, afectando también el medio ambiente con aumentos importantes en las emisiones de dióxido de carbono y dióxido de azufre. Otra noticia que llamó la atención fue la denuncia penal que presentó un juzgado de distrito ante la Fiscalía General de la República, acusando de desacato al ahora exsecretario de Hacienda Arturo Herrera, al secretario de Salud Jorge Alcocer y a la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda Talía Lagunas, en un tema relacionado con la falta de medicamentos oncológicos, con su desabasto. El asunto no es menor, vamos a ver cómo evoluciona y habrá que ver si esto pudiera llegar a afectar la sucesión en el Banco de México. Para la semana que inicia tendremos mucha información importante destacando en México el avance en las cifras del PIB del segundo trimestre, que el mercado anticipa con un crecimiento de 19.8% real anual, recordando que se están comparando contra el periodo donde más pegó el confinamiento por la pandemia el año pasado. También tendremos las cifras de la balanza comercial, la actividad financiera y las finanzas públicas del mes de junio, así como el IGAE, el indicador global de la actividad económica, del mes de mayo. Cabe notar que con estas cifras tendríamos ya la imagen casi completa del segundo trimestre, que se anticipaba positivo, pero ahora el enfoque se dirigirá hacia el tercer trimestre y la segunda parte del año, donde ya la comparación no será tan favorable y donde podríamos pensar que el rebote quedó atrás y comenzaremos a ver la fuerza o debilidad que mantiene la economía. En Estados Unidos destaca la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que seguramente será sin sorpresas y sin cambios, pero habrá que buscar pistas respecto al momento en el que la Reserva Federal comenzaría a discutir el tiempo adecuado para comenzar a disminuir la compra de activos como primer paso para aminorar el estímulo monetario, ya que hasta el momento
mantiene el acelerador a fondo, lo que no es muy recomendable cuando la inflación se está disparando. También veremos las cifras del PIB en el segundo trimestre, pero será, creo yo, el reporte de ingreso y gasto personal el que atraerá la atención de los mercados, ya que en este reporte se presentan las cifras del índice de precios core del gasto personal en consumo, que es el indicador de inflación más relevante para la Reserva Federal. Vale la pena recordar que en el mes anterior este indicador alcanzó 3.4% anual, el mayor nivel desde 1992, como pueden ver en esta gráfica. Para la gestión Da Vinci, les voy a dejar un muy breve destilado de sabiduría de Baltasar Gracián que vale la pena reflexionar. La mala fortuna es generalmente el castigo por la falta de buen juicio. Y con eso concluimos este programa número 229 con las invitaciones usuales a suscribirse al canal en YouTube. Si el video les gustó, les pareció útil, a que le den like y lo compartan entre aquellos a los cuales consideran que les puede ser de utilidad. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia, que lo pongan en las redes sociales donde subo el comentario, los aprecio mucho, o me manden un correo. Y desde luego que sigan aportando con los montos que consideren adecuados o de acuerdo a la guía que les he dado en otros programas para apoyar financieramente la viabilidad del programa. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.